Bien, los invitamos a quedarse conectados con nuestra cuarta charla, sello de calidad, cómo Cuba salvó la industria de los videojuegos, a cargo de Nazareno Rivero, Subject Matter Expert en Global. Recuerda que puedes realizar todas tus preguntas en el chat de la transmisión y no olvides compartir nuestro evento en redes sociales usando hashtag #Global, #Quality Summit. Bienvenido, Nazareno, muchas gracias por participar en el evento. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Empezamos entonces. Bien, bueno, vamos a estar hablando de videojuegos, por supuesto, y de la historia de Cuba en la industria de los videojuegos. Yo soy Nazareno Rivero, me acaban de presentar, pero les cuento un poco más. Soy Subject Matter Expert en Global, como bien dijeron. Hace más de 10 años que estoy en la industria de los videojuegos en QA. Fui QA, Senior, QA, Lead, Manager y ahora soy Subject Matter Expert. Actualmente soy Lead en Epic Games a través de Global, por supuesto. También soy profesor coordinador del trayecto profesional de Game QA en Image Campus, si alguno quiere visitar o tomar clases conmigo, por supuesto. Y además creé la carrera laboral de Game QA en la empresa Global. Bueno, y vamos a comenzar por los orígenes. ¿Cómo empieza todo esto? Y primero vamos a hablar del boom de los arcades que se dio en finales de los años 70 e inicios de los 80. Y voy a mencionar 2 arcades que fueron icónicos, pero por supuesto que había muchísimos más. En este caso, el Space Invaders, este arcade salió en 1978. La verdad que tuvo recursos tecnológicos muy buenos para la época y nuevos criterios de game design también. Como por ejemplo, los jugadores podían ver su sistema de score, los puntos que tenían, un récord personal de los mismos también, pero principalmente en lo que es game design, la curva de dificultad fue algo pionero en este arcade. Mientras el jugador iba avanzando los distintos niveles, los enemigos se hacían cada vez más rápidos y difíciles de vencer. Ya para 1980 tenemos Pac-Man, que bueno, creo que todos debemos conocer a Pac-Man, pero por supuesto que fue un boom y también tuvo varios criterios de game design y también el personaje en sí que hicieron que los arcades comiencen a llenarse, incluso más. Primero, la inteligencia artificial, ¿no? Con esta máquina de estado finito en los enemigos de Pac-Man, los enemigos tenían ciertas acciones o transiciones, en realidad, según la distancia en la que estaban del personaje o según las acciones que el personaje tenía sobre ellos. Y bueno, esto está bastante pulido, digamos, en lo que es Pac-Man y en la época. También power-ups, estos ítems que durante un tiempo limitado te daban ventajas, solían entretener muchísimo en la época. Y otros 2 aspectos más, el Pac-Man tenía cutscenes o estas pequeñas escenas de video entre los niveles que capturaban también la atención de los jugadores, por supuesto. Y un último dato, Pac-Man fue el primer carácter, digamos, personaje real de videojuegos. Nosotros teníamos el avatar, que era el personaje que veíamos en el juego, que podíamos controlar y etcétera. Pero ya cuando se generó, digamos, tanto el boom de los arcades como el de Pac-Man en sí, una conexión emocional con el personaje, se convertía en carácter, ¿no? Acá muestra un poco la cantidad de merchandising que hasta la fecha en realidad existe del Pac-Man. Y bueno, no solo estos 2 juegos, ¿no? Si bien fueron icónicos, pero muchos más hicieron que los jugadores se comiencen a entusiasmar, los arcades se llenen y empezó la competencia en realidad. Acá un GIF o unas imágenes de los primeros torneos de arcades de la fecha. Y la competencia hizo que existieran jugadores de elite para cada uno de estos juegos, o de los juegos, en este caso, quizás más conocidos, el Donkey Kong Jr., el Just, el Stargate, ¿no? Estos jugadores llegaban a niveles súper altos, súper altos, en cada uno de los casos, y la competencia fue cada vez más grande. Ahora, desde el game design de estos juegos,
no se había pensado que los jugadores iban a llegar a niveles tan altos o a puntajes tan extremos. Acá les estoy mostrando dos bugs que son muy conocidos, uno en el nivel 256 del Pac-Man. En realidad, en el caso del Pac-Man, los niveles se trataban en integers de 8 bits que solamente llegaban al valor de 255 y estamos hablando del nivel 256, entonces bueno, obviamente se generaba un bug. Pero lo importante acá es que desde el game design en la época, bueno, no se estaba tan preparado para este boom que fue, ¿no? Acá también muestro un bug del Donkey Kong en nivel 22, que creo que es el último, un freeze, que también son dos defectos muy conocidos de la época. Pero bueno, sacando estos bugs en sí, la verdad es que el boom de los arcades fue un éxito. Y este éxito se quiso trasladar a las consolas en esa época. Acá estoy hablando todo en Estados Unidos. Y la verdad es que empezaron a surgir muchísimas consolas distintas porque las empresas medio que se desesperaron para poder desarrollar juegos y hardware y consolas, etcétera. Y era tanta la cantidad de consolas que, bueno, era como un approach de cantidad sobre calidad, ¿no? Y terminó siendo la primera razón de lo que fue el crash de consolas de 1983, ¿sí? Actualmente tenemos a los tres grandes, que son Nintendo, Microsoft y Sony, y es muy fácil elegir con qué consola jugar con nuestros amigos, etcétera. En esa época había realmente cientos de consolas distintas, con calidad bastante cuestionable y juegos lo mismo. Así que bueno, esta fue la primera razón, cantidad sobre calidad en consolas. La segunda razón del crash de consolas fue los ciclos de desarrollo, fueron los ciclos de desarrollo muy cortos. Sí, acá un ejemplo de ET, pero la verdad es que en la época se estilaba mucho pagar regalías, digamos, por personajes importantes de películas y querer trasladarlos a videojuegos. Y los tiempos que se elegían, por ejemplo, ET se quiso lanzar para Navidad, ¿no? De muy poco tiempo atrás, eran cortísimos. Entonces, ET se terminó desarrollando en 6 semanas, por ejemplo, y fue un fracaso mundial que hasta el día de hoy se recuerda como el peor juego de la historia. Y la razón 3, que es la razón de esta charla, es la falta de calidad, tanto en los juegos como en los procesos en esa época. En 1983, Nintendo lanzó la consola Famicom en Japón y durante los años siguientes vio esta situación que se estaba dando en Estados Unidos con el crash de consolas y entendió que un solo fallo podía hacer que quizás la industria se derrumbara y decidió expandir, digamos, su negocio en Estados Unidos con la Nintendo NES o Entertainment System. Entonces, Nintendo, además de desarrollar, digamos, o crear esta consola en Estados Unidos, establece 3 puntos claves. El primero es el sello de calidad de Nintendo, o el Seal of Quality. Ahora voy a mostrar un trailer. Pero este sello, básicamente, establecía que un equipo de testing, o de checkers, por ahí se le decía en la época, iba a probar el juego antes de que saliera para ver si cumplía con las normas de Nintendo. Vamos acá el trailer. Bueno, básicamente ofrecían los mejores accesorios, los mejores juegos, y si no tenía el sello no era de Nintendo, ¿sí? Pero además de este proceso, que en realidad era testing, ¿sí? O control de calidad, Nintendo establece 2 puntos más, entre otros, que ayudaron también a acomodar la industria. El primero fue que permitían a las distintas empresas que querían desarrollar para la consola NES
solamente desarrollar 5 juegos por año, que ahora puede parecer una locura, pero en ese momento obviamente que ordenó muchísimo la situación. Entonces ahí garantizaban un poco más calidad y no tanto cantidad. Y también instalaron un chip en el hardware, en la consola, para poder evitar copias, ¿sí? O bueno, software fraudulento o piratería. Y veamos un poco más en detalle cómo era este proceso llamado lot check, que es el proceso del sello de calidad de Nintendo. Se puede decir que es el primer, o los inicios, o el primer proceso que se hizo en la industria de los videojuegos de compliance. El testing de compliance es el testing que se asegura de que un juego pueda salir para una consola en particular, para un first party en realidad, que después vamos a ver. ¿Y cómo funcionaba esto? La empresa, por ejemplo, Capcom, tenía su versión, release candidate, su versión final de un juego, la enviaba a Nintendo y Nintendo, con su grupo, digamos, de checkers o de testers, hacía los chequeos pertinentes. Si eso fallaba, regresaba a la empresa para hacer los cambios necesarios. Si eso pasaba, se aplicaba el sello de Nintendo de calidad y el juego se lanzaba. Este proceso se llama lot check y bueno, es conocido por ese nombre, la verdad. Para mí, yo considero que es un tipo de testing de compliance, sí o sí. Y acá les quería mostrar un video de la época. No tiene sonido, pero es para que podamos ver juntos cómo era este proceso puntualmente. Bueno, obviamente vemos un equipo de muchas personas con monitores y consolas de videojuegos que están haciendo las pruebas necesarias. Vemos quizás varios cuadernos con estos requerimientos que se necesitaban chequear. Este es un recording original de Nintendo. Si después se puede, les puedo hacer llegar todo lo que estoy mostrando, el material de lo que estoy mostrando. Bueno, vemos el equipo, también lo que parece ser un manager o líder, asegurándose de que las cosas estén en orden. Acá puntualmente uno de los testers chequeando requerimientos en lo que parece ser una lista y analizando el juego. Bueno, estamos hablando de finales de los 80, así que es como muy importante, un momento muy importante, digamos, para testing en general. Entonces, compliance. El testing de compliance, como había dicho, es el testing responsable de garantizar que los juegos se ajusten, digamos, a los requerimientos de las distintas consolas para las que tienen que salir. Y haciendo una comparativa, antes teníamos lo que expliqué recién, que es el lot check de Nintendo. Este lot check tenía, y ahora lo vamos a ver más en detalle, pero guidelines específicas, eran listas de checks muy concretos de todo lo que no tenía que tener el juego. Y hago una comparativa con cómo es ahora con los Technical Requirement Checks, que esto es cómo se hace el testing de compliance en gaming actualmente. Son listas y listas de casos de prueba muy específicos de tiempos de loading, de distintos manejos de trofeos o de child accounts o de periféricos, o etcétera. Y si alguno de estos no se cumple, de estos casos no se cumple, es importante saber que el juego no va a salir para esa consola, ¿sí? Entonces, viendo la lista un poco más en detalle, podemos decir que además de compliance, también vemos algo de localización. Y localización no en el término de lenguaje puntual, de si está en un idioma u otro, o si los caracteres son correctos, etcétera, sino localización desde el lado de la cultura, ¿no? Y cómo el juego puede coincidir o no con la cultura o adecuarse a la cultura de los distintos países, ¿sí? Acá tenemos que no debía existir ni alcohol, ni drogas, ni mensajes subliminales políticos, ni menciones a religiosas, y etcétera. Este
esta checklist es un ejemplo literal de los tipos de checks que se hacían, son muy famosos, pero también entonces estamos viendo algo de localización, más que nada, entre lo que es Japón y Estados Unidos. Mientras que en Japón quizás sí se mostraban las cruces, en Estados Unidos, como ven a la izquierda, eso se reemplazaba por las siglas RIP. O quizás en Japón decía el personaje "Oh my God" y en Estados Unidos "Oh my car", lo reemplazan. Y bueno, algo muy famoso en el Mortal Kombat, la sangre la reemplazaron por sudor, en lugar de mostrar sangre explícita. ¿Qué pasa ahora, más allá de lo que estoy mostrando en este GIF, que es verdad, la localización también se centra en los distintos lenguajes, en la cantidad de caracteres y cómo eso puede afectar o no al juego y que esté correcto? Pero también actualmente hay otros casos de localización. Por ejemplo, en China no se puede mostrar las calaveras, y eso es algo que se tiene que cambiar en el juego. Lo mismo con la sangre, que quizás se reemplaza por el color verde. Y hablando de mensajes políticos, también aquí vemos a Obama, que bueno, fue un tema bastante complejo. Aprovecho para saludar a Carolina Panero, que todo esto lo vi en un curso de localización de aiming con ella, que la pueden buscar en LinkedIn. Y bueno, y acá ejemplos más concretos. Ilustración gráfica de la muerte, Mortal Kombat 2, de la sangre a lo que es el sudor a la derecha. Símbolos relacionados con cualquier tipo de grupo racial, religioso, etcétera. Vemos las cruces reemplazadas. Y también lo que les comentaba de alcohol, drogas, etcétera. En el juego Final Fantasy se reemplazó un bar por un café. Bueno, y los juegos, el hardware comenzó a evolucionar. Acá estamos haciendo como una comparativa de cartuchos y qué capacidad tenían cada uno de estos cartuchos de almacenamiento. Por supuesto que a mayor capacidad de almacenamiento, los juegos iban a durar más, iban a tener mejores gráficas también por las fechas y los cambios que surgieron de 8 a 16, 24 a 32 bits, etcétera. Y esto, por supuesto, que empezó a resonar la presencia de testing en cada uno de los equipos. Pero primero veamos las consolas de desarrollo de esa época. Una Development Kit es una consola que permite que nosotros podamos ver versiones intermedias o builds del juego. En estas fechas de los 90 no había consolas de desarrollo súper oficiales y conocidas, sino que de manera nativa cada empresa tenía su manera, ¿no?, de hacer como un debugging del juego, que es una manera de armar herramientas para buscar defectos y etcétera. Acá vemos algunas con Famicom, Super Nintendo, Sega Master System, Sega Genesis. Y acá les muestro algunos ejemplos de bugs, de debug y también de builds. Las opciones debug son las opciones que hasta la fecha, y acá eran los inicios también, nos permiten forzar distintas situaciones en los juegos para poder testear o ver diferentes cuestiones de manera más rápida. Arriba a la derecha tenemos a Mario casi que levitando de un nivel a otro para avanzar rápidamente. Arriba a la izquierda, perdón. Y a la derecha tenemos un debug menu con distintas listas de selección de niveles, de sonidos y variados. Abajo a la izquierda tenemos el Mortal Kombat con las colisiones que se muestran en verde, ¿sí?, de los elementos. Y abajo a la derecha tenemos a los distintos enemigos de Mega Man con sus animaciones, sus IDs y varios detalles más técnicos. Bueno, estas fueron las primeras builds de esa época o versiones del juego, con las primeras opciones debug que ya existían. Y les digo que no es muy diferente, ahora lo vamos a ver, pero no es muy diferente con lo que hacemos ahora. Y hablemos un poco de equipos, con algunas comparativas de juegos. Acá tenemos a la izquierda el juego Altered Beast de Sega, 1988, en Japón.
Y a la derecha el Donkey Kong Country 1994, también de Japón, pero de Super Nintendo. Varios años entre ellos. El juego de la izquierda tenía solamente 5 niveles y lo podías pasar en 1 hora y media, es decir, en un juego súper corto. Para esa época no se estilaba tener testing, no hubo testing, de hecho, en el proyecto. Y los mismos desarrolladores chequeaban, digamos, lo que hacían, básicamente. Ahora, si nos vamos a 6 años luego, a Donkey Kong Country, ya las expectativas cambiaron porque hubo en el medio otras consolas, otros tipos de juegos, los juegos empezaron a requerir también más atención, etcétera. Y Donkey Kong Country tenía ya 7 mundos, 40 niveles, 20 locaciones bonus, y lo podías pasar en aproximadamente 6 horas y media. Donkey Kong Country tuvo mucho testing, un equipo bastante grande, digamos, para la época. Así que, naturalmente, mientras los requerimientos del juego avanzaban o el juego crecía en contenido, se iban a necesitar más equipos o más testing. Otra cuestión a mencionar es el gap, digamos, de tecnología. Acá una comparativa medio extrema, pero a la izquierda del Earthworm Jim, 1994, un juego 2D, side-scroller, muy común en la época, tenía su complejidad, sus técnicas de animación, sus varios niveles, etcétera. Pero a la derecha tenemos un juego más viejo, pero que quiso probar, digamos, 3D por primera vez, polígonos, físicas realistas, y todo eso se quiso portear o aplicar en consolas. Por supuesto que eso va a ser muchísimo más complejo y nuevo, y va a requerir, digamos, un testing más extenso que lo que puede ser del lado del Earthworm Jim, que seguro tuvo testing, pero era, digamos, un género de juegos más conocido, con una tecnología que llevaba más tiempo. Veamos entonces la cantidad de desarrolladores y de testers de algunos de los juegos de la época y algunos que mencioné. Por ejemplo, el Altered Beast, como les comentaba, 0 testers, 1989. El equipo de desarrollo era de 6 personas. Golden Axe 2, testers o checkers, como dicen los créditos, 1991. El equipo total de 16 personas y 6 de ellos eran testers. Seguimos avanzando en el tiempo y los equipos crecen. Donkey Kong Country, 1994, 40 desarrolladores y 9 de ellos eran testers. Llegamos al Sonic 3 y acá pasa algo bueno, que está bueno, 1994 también, pero los desarrolladores eran más de 90 y los testers eran 41 de esa cantidad del equipo, ¿no? Y acá vemos también cierta diferenciación de roles. Teníamos ya un manager, lead, testers, ¿no? Ya de por sí. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Y finalmente el Comic Zones en 1995, 40 desarrolladores aproximadamente, 19 de ellos eran testers, ¿sí? Entonces empezaron a crecer los equipos, empezaron a mejorar los juegos. Otra cosa que quería mencionar, por ejemplo, acá haciendo una comparativa entre el Altered Beast y el Sonic 3, son 2 juegos de la misma consola. Uno tiene un equipo de 0 testers, y el otro tiene 41. ¿Qué pasó? Bueno, Sonic 3 era la tercera entrega de uno de los juegos más conocidos. Entonces, las expectativas de los jugadores, digamos, eran muy grandes. Entonces, las empresas de desarrollo, que al querer satisfacer eso, ampliaban, por supuesto, la calidad, o buscaban al menos ampliar la calidad y el contenido. Bueno, y nos vamos ya para el año 2000, haciendo como un muy breve resumen. Muchas consolas nuevas, el hardware mejoró exponencialmente, hubo algunos intentos hasta de VR, pasamos de los cartuchos a CDs, teníamos consolas handheld, etcétera. Y bueno, este detalle de pasar de los cartuchos a CD, si bien Nintendo 64 se quedó con los cartuchos, siempre necesitó en algunos casos
con juegos que requerían más memoria, otros agregar, ¿no? Algunos periféricos para mejorarlo. Pasamos a los CDs, y los CDs dieron muchísima mayor capacidad de almacenamiento, por ende más contenido, por ende más complejidad de pruebas. Y voy a mostrar acá cómo eran las development kits de la fecha, que en realidad son muy similares a las actuales, así que nos vamos a quedar por acá un momento viéndolo. Acá tenemos las Game Development Kits de Nintendo 64, de Dreamcast, de PlayStation y de Xbox. Como ven, en todas tenemos, o en algunas tenemos una PC. Las consolas de desarrollo vienen con su software, las podemos, digamos, conectar, y desde la PC las vamos a poder traquear, ¿no? Con la IP, para poder, desde la PC de nuevo, ejecutar nuestras builds del juego, intermedias, ¿sí? Este es un ejemplo de una dev kit de PlayStation 2, creo que es, pero funciona exactamente igual la conexión. Digamos, la conectamos al power, la conectamos por medio de un cable de red a internet, y desde la PC podemos acceder con el software de la consola para poder utilizarla y hacer todo tipo de acciones sobre las builds del juego. Y hablando de builds, las builds de la época, ya los 90 o 2000, más 2000 que otra cosa, no distaban mucho las opciones de lo que vimos antes con otro tipo de juegos, así que son como opciones similares. Se sumaron otras porque los gráficos cambiaron. Acá estamos viendo todo en 3D, por ejemplo. Pero arriba a la izquierda vemos una opción muy similar a lo que veíamos con Mario, ¿no? Una manera rápida de avanzar en los niveles. Arriba a la derecha vemos algunas opciones de inteligencia quizás artificial de los enemigos. Abajo a la izquierda los modelos y las colisiones. Abajo a la derecha algunos detalles de FPS, performance y mapas de colisiones. Bueno, todo esto son parte de los debug menus, ¿sí? O esos menús que nos ayudan a poder forzar distintas situaciones en el juego para poder testearlo. Acá, bueno, un ejemplo de los debug menus quizás un poquito más actuales, no actuales, pero sí, 2000 y pico. Distintas opciones, hay de todo. Es importante saber que esto está relacionado con el proceso de debugging de desarrollo, con lo cual los desarrolladores usualmente son quienes lo realizan. Pero bueno, este es un ejemplo de debug menu. Pasamos a otro ejemplo de debug rooms. En muchos de los juegos se estila aislar las distintas mecánicas o los distintos personajes sin ninguna distracción del entorno, del audio, ni nada, para poder ver si se siente bien. Y por último tenemos los comandos debug, ¿no? Son esos comandos que se pueden directamente ejecutar en la build. Acá disable HUD, enable HUD, ¿no? Para poder deshabilitar o habilitar el menú. God mode igual true, bueno, ese tipo de cuestiones. Y para ir cerrando con lo que es la historia en sí, acá una comparativa entre Final Fantasy I, abismal la comparativa, pero para darnos una idea, Final Fantasy I en 1987 y Final Fantasy XII en 2006. El Final Fantasy I igual fue pionero porque la verdad que de contenido tenía casi 18 horas de gameplay, tenía 40 armas diferentes, 6 ítems en total y combate por turnos y 10 áreas principales, digamos. En el caso de Final Fantasy XII tenía 60 horas y media de gameplay, más de 173 armas, más de 36 ítems, un modo de combate muy particular y distinto que habrá requerido muchísimo testing, y más de 43 áreas totales en el juego. Para testear un juego como el Final Fantasy XII se necesitan cientos de QAs en distintos equipos y destinados a distintas tareas, que en breve vamos a ver. El Final Fantasy I no tuvo testing, ¿no? En esa época, de nuevo, se estilaba que los mismos desarrolladores testearan.
Y acá un ejemplo que es algo que también les puedo pasar después si tengo la chance. Hay un mini documental del equipo de QA del juego God of War, del primero, que es bastante interesante. Se muestran las builds del juego, etcétera, pero les quiero mostrar el equipo que ya tenía otro tipo de roles, ¿no? Test Manager, Game Test Engineer, Quality Assurance Analyst, etcétera, ¿no? Este juego, bueno, también podemos ver todas las debug rooms, las opciones debug, todo lo que sucedía. Incluso se ha utilizado automatización con ingenieros de QA, etcétera, pero bueno, los equipos empezaron a fortalecerse también. Y para cerrar con esto, les cuento un poco la historia de los checkers que hacían las slot checks que mencioné al principio de Nintendo. ¿Qué pasó con eso? Bueno, existe Mario Club, que es una empresa subsidiaria, terminó siendo una empresa subsidiaria, es decir, comprada por Nintendo, de debugging, que bueno, supo tener más de 400 QAs, digamos, que han testeado muchísimos juegos de Nintendo. Y también tenemos la parte de Nintendo de América y Nintendo de Europa, con Product Testing y Quality Assurance. Muchos de ellos los van a ver en los créditos de Nintendo. En resumidas cuentas, los inicios, digamos, llegaron a fortalecerse muchísimo, ¿no? Y bueno, armar lo que es esto, que es un rol y una carrera. ¿Qué pasa en la actualidad? Vamos a ver una build de The Last of Us. Bueno, lo primero que vemos es un menú debug, ¿sí? Está haciendo el player invisible, está jugando con las municiones, las diferentes armas. Vemos el número de la build abajo a la izquierda, arriba a la derecha tenemos los frames por segundo. Esto es literalmente como se ve una build actual, y si recuerdan lo que acabo de mostrar antes de los 90 incluso, o 2000, no dista mucho de eso. Se han, digamos, agregado cosas más de la época, por supuesto, porque hay un avance tecnológico grande, pero es muy similar. Acaba de traspasar una pared, digamos, como para poder avanzar rápido. Puede hacer todo tipo de modificaciones dentro del menú que abrió en un inicio para poder testear. Vemos algunos criterios acá de que obviamente es una versión intermedia del juego. Acá vemos algunas opciones más en el debug menu. Bueno, se puede seleccionar el nivel, se puede ver las distintas texturas, el modo wireframe de modelos. Hay muchísimas opciones, ¿no? Que no solamente existen y ya, sino que nosotros como QAs podemos también pedir que se desarrollen, o incluso las podemos desarrollar nosotros en algunos casos, ¿sí? No necesariamente siempre van a estar ahí y ya. Y como hablamos de el menú debug, también les muestro del mismo juego, accediendo por el menú debug a una serie de debug rooms para de nuevo poder aislar la funcionalidad y probarla sin ningún estorbo del juego final, digamos. Ver cómo se siente realmente el movimiento, cómo se siente realmente cómo se mueve el personaje, cómo empuña el arma, cómo se utilizan, digamos, los distintos ítems. Bueno, continuemos. Vamos a hablar entonces de la actualidad en lo que es QA de videojuegos. Y primero, haciendo un breve resumen de lo que es el hardware, ¿no? Actualmente tenemos
esto es obvio, pero mayor almacenamiento, mayor memoria en general. La tecnología se disparó muchísimo en comparación a todas las consolas antiguas que mencioné. Antes se tenían que realizar varios trucos, incluso para poder mostrar un juego de una manera coherente, con la memoria, con la cantidad de píxeles, con el audio, con todo. Teníamos el tema de los cartuchos, que eran limitados, después salieron los CDs. Otro detalle no menor es multiplayer y todo el sistema de networking que apareció con la Xbox, si no me equivoco, en los 2000, pero que hasta esa fecha no se sabía nada y era muy inicial. Y actualmente tenemos los CDs, microcartuchos, la descarga de juegos por Steam y etcétera. Tenemos multiplayer súper avanzado, networking también, cross-platform, es decir, la posibilidad de, si yo tengo una PlayStation, jugar con alguien de mobile, o si tengo mobile, jugar con alguien de Nintendo, etcétera. La compatibilidad también es un detalle, ¿no? ¿Qué pasa si yo puedo lanzar el juego en una PC con specs, digamos, muy bajas y medias y altas y etcétera? Entonces, lo que hay que tener en cuenta actualmente, considerando todas las plataformas que existen, son estos aspectos. Primero, compatibilidad, que lo acabo de explicar, es qué tan fluido va a correr el juego con distintas specs, ya sea de PC o de mobile, por ejemplo. Compliance, lo que decíamos al principio, cómo puedo hacer para lanzar el juego para Sony, Microsoft, Nintendo, etcétera. Cada uno de estas plataformas va a tener bugs específicos, quizás por plataforma, programas específicos por plataforma, crossplay, como decía antes, de poder, digamos, jugar de una consola a PC o de PC a Switch y así. Porting, si yo saco un juego para Sony, quizás lo quiero pasar a Nintendo y eso necesita mucho cambio, digamos, por las distintas specs y etcétera. Acá tenemos dos ejemplos, el Overwatch, el Call of Duty. Estos dos juegos tienen crossplay, ¿sí? Lo que lo hace bastante complejo. Pero bueno, para resumir, acá hay una parte, digamos, del equipo de QA del Overwatch, porque seguramente fueron muchos más, y seguramente este equipo se dividió por plataformas. Es, digamos, la única manera de poder abordar juegos que son tan complejos en este sentido. Y a la hora de hacer QA de plataformas es importante, nuevamente, ya lo expliqué, pero compliance, compatibilidad, networking y también UI UX. Si yo quiero pasar un juego, la interfaz de usuario, ¿no?, de PlayStation, que lo podés plasmar en una televisión, que es súper grande, si yo lo quiero pasar a un juego mobile, voy a tener que reestructurar toda esa interfaz de usuario. ¿Qué pasa con el arte actualmente? Hay mucha utilización de herramientas, necesita una evaluación progresiva. El arte, bueno, no está a tope todo el tiempo. Eso también está relacionado con rendering o cómo muestro este 3D en una pantalla 2D, y que el juego no se muestra a tope de calidad todo el tiempo. Eso también está relacionado con performance, con motores de juego, software de arte, ¿no? Para poder hacer QA, también de arte particularmente, hay que tener una comprensión de los criterios artísticos en gaming. Acá un ejemplo comparativo del Final Fantasy 1 con el Final Fantasy XV. El motor de Final Fantasy XV es un motor, creo que nativo. Acá vemos los efectos visuales, editores de terreno, cómo hacían las físicas de los pelos, y etcétera. Cosas mucho más complejas, digamos, que también se pueden testear. ¿Qué hay que tener en cuenta de las áreas, digamos, de arte? La parte del 3D, modelos, texturas, la parte de animación, ¿no? Cómo movemos a estos niveles, a estos modelos a través del ring. Rendering, como decía antes, mostrar el 3D en las pantallas 2D y cómo vemos el distinto nivel de detalle de los modelos en el juego, que eso también influye en la performance, qué tan fluido corre el juego. Pasamos a Game Design. Acá ya es importante tener documentación, requisitos concretos, cómo se siente el juego,
la producción, cómo se va armando el juego en un ciclo de desarrollo, cómo está desbalanceado, el diseño de niveles, jugabilidad, etcétera. Y podemos tener en cuenta aspectos como el género del juego. No es lo mismo hacer el control de calidad de un juego de pelea que de un juego mundo abierto. También el gameplay con sus mecánicas, de cuáles son las reglas, cómo gano el juego, cómo me muevo en el juego. El balance de dificultad, si es muy fácil, muy difícil. El diseño de niveles en su progresión. Luego tenemos audio con distintas herramientas, porque el audio no es solamente la música, sino que hace que el juego sea una experiencia inmersiva. Tenemos, herramientas para insertar los diálogos, los efectos sonoros, la música de ambiente, algunos detalles aquí de Wise. Y finalmente pasamos a la parte técnica y de motores de juegos. En este ejemplo tenemos el Unreal Engine, que es un motor de juegos. Acá hablamos también de código de programación, C++ o Blueprints, un lenguaje de código más visual. Es un software que nos permite hacer los juegos casi de manera integral o íntegra. Y en este sentido puede haber equipos de QA que testeen los engines o que tengan awareness de los engines en sí. Y hablamos de otras cosas quizás más complejas, como el impacto del código, estresar prototipos, ver en los logs de programación resultados de testing, sistema de versiones, debugging, cuando el juego crashea, qué hay que hacer, etcétera. Y para estas áreas es importante, la programación, motores de juego, y también incluyen inteligencia artificial, ¿no? Todos estos agentes que yo no controlo y cómo van reaccionando, como decíamos al principio con el Pac-Man. Como resumen, entonces, los equipos de QA se dividen por componentes, se deberían dividir por componentes, y es lo que sucede. No solo los equipos de QA, sino que también todo el resto en un proyecto de videojuegos. Desde el productor, que es el que debería ser el dueño, digamos, de la idea, del componente, quien lo crea, si hablamos, por ejemplo, de un sonido, quien graba el sonido, quien lo desarrolla, que es quien implementa ese sonido, y en QA, que cubre la calidad y las estrategias. Acá un último ejemplo, el Fortnite es muy conocido por sus job descriptions, que se buscan perfiles de QA de distintos componentes, buscan QA de animación, QA de arte, QA de audio, etcétera. Y tenemos este ejemplo de The Witcher 3, que es, a mi entender, uno de los únicos juegos casi que en sus créditos hizo esta diferenciación por componente, porque en general se pone simplemente la lista de QAs. Y acá podemos ver un ejemplo. The Witcher 3 tuvo aproximadamente 1.500 devs. Los que aparecen en los créditos son 250 aproximadamente QAs. Y vemos esta diferenciación: QA de arte, de audio, de cinemáticas, de gameplay, de motores, de localización, etcétera. ¿Y qué es GameQA en la actualidad? Y ya en breve ya cierro. GameQA es un rol en forma de T, básicamente. Lo que sería la pata vertical de esta T son todos los procesos de calidad aplicados a videojuegos, ¿sí? La planificación, el desarrollo y estar, digamos, cerca del desarrollo, el testing en sí, las tareas, los tipos de testing, las herramientas, el game field, etcétera. Ahora, la pata horizontal son cada uno de los componentes de un juego, que son cada uno de los componentes que acabo de mencionar. Si nosotros no los conocemos, no podemos identificarlos o no podemos nombrarlos tampoco. ¿Cuál es la diferencia entre QA de videojuegos y QA de aplicaciones? En videojuegos tenemos varias cuestiones, como que son una experiencia inmersiva, tenemos el game feel o cómo se siente el juego, los componentes que acabo de mencionar, el balance, los géneros, motores, progresión, inteligencia artificial. En el caso de las aplicaciones de software, se busca que sean útiles a una necesidad. El usuario, de alguna manera, en este caso un Google Maps, debería conocer de antemano las acciones necesarias o deberían ser muy intuitivas para el usuario, cosa que no pasa en videojuegos. Tienen menos alcance la progresión si lo comparamos con un juego mundo abierto, que por supuesto tiene un montón de componentes, y en software apps no existe esta diferenciación de componentes tan extrema. Y por último, voy a hablar de roles y carreras en GameQA y ya cerramos. Algunos criterios de empresas actuales. First Party es uno, son las empresas
que desarrollan exclusivamente para una plataforma. En este ejemplo, por ejemplo, de PlayStation, Santa Mónica Studios con God of War, por ejemplo, desarrolla God of War solamente para PlayStation. No vamos a ver el God of War por ahora para Xbox o para Nintendo, ¿sí? También tenemos Second Party, que son las empresas que por un momento tuvieron un contrato exclusivo con una de estas grandes consolas, digamos, y desarrollaron exclusivamente para ellas, como por ejemplo Kojima Productions o Moon Studios. Se va a encargar de que el juego se publique, mientras que los desarrolladores se van a encargar de que el juego se pueda desarrollar. Y puede ser un servicio de QA, puede ser un servicio de desarrollo, de arte, etcétera. En el caso de Logan, bueno, una de las mejores empresas de gaming del mundo. Brinda por empresa, estilo de trabajo, proyecto, quizás un rol más embebido, de principio a fin en el ciclo de desarrollo, casos de prueba, etcétera. Outsourcing, que quizás aparecen en momentos clave, digamos, del ciclo de desarrollo. Algo más técnico, como decíamos antes, testear engines o código o documentación técnica. Automatización también puede ser. Pero también esta división se da por género de juegos, por scope y cobertura, como decíamos antes, por plataforma y por componente. Y les cuento un poco qué sucede en Globant. Yo estuve armando la carrera de Game QA en Globant, que lo que hace es, bueno, permitir que un QA que está trabajando en videojuegos pueda pasar y saber por qué está pasando de una seniority a otra, ya sea llegar de trainee a manager, si quiere ir para el lado de leadership, o de trainee a SME, si quiere ir para el lado más técnico. Y esto se hace a través de lo que se llama una skill matrix. La cantidad de skills, obviamente es mayor a esta, pero digamos que es necesaria, o el nivel que se necesita de cada una de estas skills, según la seniority en cada caso, que es algo que ayuda muchísimo para setear objetivos de carrera. Y también hay una cierta curva de aprendizaje por medio de workshops, libros, cursos, ejercicios, mentoreo, etcétera, porque obviamente es mucha información para absorber desde los componentes y desde la parte de QA de videojuegos. Las empresas puedan cambiar, digamos, la manera en la que hacen las entrevistas, ¿no?, a lo que es QA en videojuegos, y que no solamente pidan que se sepa jugar y ya, sino que tiene que haber un análisis exhaustivamiento que tiene de plataformas, de juegos, de mecánicas, experiencia previa en betas, hacer ejercicios de todo tipo para poder, digamos, saber el conocimiento real. Y finalizando, creo que los beneficios son ampliar el tiempo en el que se está en la Game QA, que permanecen en la posición, las entregas claras, y finalmente seriedad, retención y futuro. Hola, Naso, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Por tu presentación.